Bueno, mi nombre es Gladys Areli García Reina. Soy médico con especialidad en radiología. Tengo más o menos 23 años dedicándome a eso y actualmente trabajo como jefe de servicio de radiología en el Hospital General del Iste de aquí de Saltillo. ¿Y por qué eligió esta carrera? Pues desde que era niña me gustaba mucho los animales primero y yo era muy curiosa, a mí me gustaba mucho la naturaleza. Entonces mi abuela tenía gallinas y cuando ella mataba una gallina para hacer este caldo, yo agarraba la cabeza y la abría para que tenía dentro. Entonces la curiosidad a mí me llevó a estudiar los libros de ciencias naturales que nos daban en las escuelas públicas y yo hojeaba los libros a mi papá en la casa buscando cosas de biología. Siempre me gustó, la verdad. ¿Cómo describiría su experiencia al estudiar esta carrera? Pues muy bonita, pero ya cuando me casé y tuve mis hijos, que fue cuando estaba estudiando radiología, sí fue muy pesado porque tenía que trabajar y estudiar mucho tiempo, pero al mismo tiempo, pues yo era una mamá. Lo difícil era tener el corazón como dividido a la mitad, porque la mitad del corazón quería estar con mis hijos y jugar con ellos, pero tenía responsabilidades del hospital. Entonces lo que yo puedo decir es que sí es una carrera difícil en ese sentido, en que demanda mucho tiempo y a veces no contamos con todo el tiempo. ¿Cuáles son las actividades principales que realiza un egresado de esta carrera? Bueno, cuando terminas la carrera, se hacen 2 años eh, que son como de un servicio social. El primero es el internado rotatorio. Es un año que te vas a un hospital y vives ahí prácticamente. Y el otro año es el año de servicio social, que es cuando también te mandan solo a dar consulta de medicina general a un rancho. Si tienes contigo una pequeña farmacia con lo básico, pero pues prácticamente eres tú, tus manos, tu creatividad y lo que aprendiste en la escuela. ¿Qué es lo que más le gusta de su profesión y qué es lo que menos le gusta? Lo que más me gusta, ay, no sé, es que me gusta todo. Realmente a mí me gusta mucho lo que hago. Pues me gusta ser útil. La verdad es que la medicina es una profesión muy noble. Eh, Te ayuda mucho a desarrollarte como ser humano. Descubre muchas cosas que luego no te gustan. Es la verdad. Yo a veces digo, ay caray, es, sí hay diferencia entre la salud pública y la salud del área privada. Sí es diferente. Y no debería de ser. Si el derecho a la salud es un derecho universal, en teoría, no importa si tú estás aquí o estás en Egipto, tú deberías de recibir un tratamiento igual para la misma enfermedad. Y la realidad no es esa. Uno recibe el tratamiento, depende de dónde estás, porque no en todos los lugares hay acceso a todos los tratamientos. Según su experiencia, ¿qué actividades e intereses requiere un estudiante para cursar y destacar en esta profesión? No debe ser asqueroso, debe de ser curioso, debe de gustarle estudiar y leer, porque hay que leer mucho. Entonces, si no les gusta leer, pues ni para qué se metan. Hay que leer. ¿Y qué otra cosa? Y tener resistencia, amor al prójimo también. Hay que ser empático con los demás y que te duela su dolor. Si tú tienes esas cualidades, te va a ir bien. Isma, no nomás en medicina, yo creo que en todo. Algo curioso que le haya pasado dentro de su profesión y que recuerde con una sonrisa. Cuando empecé a aprender a inyectar, mis conejillos de indias eran mis papás. Mi papá, me acuerdo que pues yo era alumna de la escuela de medicina, ¿verdad?
Ni siquiera me había graduado, pero pues ya había practicado con una naranja. Y me acuerdo que mi papá necesitaba inyecciones y entonces me dice, pues tú pónmelas, hijita. Y yo me acuerdo que yo dije, ¿en serio? Sí, tú pónmelas. Ya ni me acuerdo en qué año estaba, pero yo creo que estaba en primero o en segundo. Y mi papá dijo, sí, ándale, mijita. Y pues bueno, pues se dejó. O sea, pues se la puse. Y como empecé a ponerle a mi papá, pues como que se corrió la voz de que necesitas inyecciones, pues Gladys te las pone. Y no me acuerdo cómo fue, pero yo creo que se la puse a alguien que luego me decía, ¿cuánto te debo? Y la verdad es que mi sonrisa es, yo creo que era la tercera persona a la que yo le ponía inyecciones y yo decía, y todavía me quiere cobrar. O sea, si estoy aprendiendo, caray, pues no, al contrario, yo decía, no, hombre, gracias por darme oportunidad de que yo practique. Actualmente en sus actividades profesionales, ¿de qué manera aplica lo que aprendió en su carrera? Por ejemplo, he aprendido a respetar las diferencias entre los seres humanos. Em, ¿Qué libro me recomendaría leer? Hay, por ejemplo, un libro que se llama El hombre en busca de sentido. Y entonces su libro es como si fuera un ensayo, un estudio científico de carácter observacional, en donde él trata de identificar esas cualidades que hicieron que algunas personas sobrevivieran y otras no. Y más o menos él dice que sobrevive aquel que tiene un propósito en la vida. Es un libro muy corto, pero es muy, muy bueno, la verdad. ¿Hay crisis dentro de este campo profesional? Crisis. Creo que somos todavía pocos médicos para el número de habitantes que hay en México. Pero no, si la pregunta va enfocada a qué tan bien puedes vivir si tú te dedicas a la medicina, es una profesión hermosa. Pacientes y enfermos siempre va a haber. La enfermedad y la muerte son parte de la vida. Nadie se escapa. Todos se enferman y todos se mueren. Entonces todos en algún momento van a requerir de un médico o de los servicios de un médico. En la medida de sus capacidades y de sus posibilidades, brindan el servicio. A veces hay limitaciones, como por ejemplo que no hubiera medicamentos en la clínica en la que estás. Pues bueno, aunque el doctor tenga todo el conocimiento del mundo, si no lo hay, ¿cómo te lo da? Pero, pero el hecho de estar siempre intentando servir a otro o ayudando a otro, yo creo que la vida te lo compensa. Entonces, yo creo que, pues, si no el 100% de los doctores son felices, pues sí un 90 y tantos%. ¿Cómo debe ser un buen profesional en esta carrera? ¿Cómo debe de ser? Pues debe de ser muy positivo, debe de ser muy trabajador, responsable, cumplido, empático. La empatía es la capacidad de ponerse en los zapatos del otro. Entonces debe de tener esa cualidad. Tiene que ser un buen escucha también. Tiene que saber interpretar lo que el paciente le está diciendo. ¿Qué recomendaciones haría un estudiante que está por elegir una carrera como esta? Para ti, las puertas se te abren. Yo tal vez lo único que les diría es, no se desanimen, pero no nada más al que estudia medicina, a cualquiera. Tropezones en la vida todos tenemos, pero no pasa nada. Al día siguiente sale el sol, otra vez. Y, y es tan sencillo como acordarse de eso. Sale el sol, me vuelvo a levantar y volvemos a caminar. No pasa nada. Entonces eso es todo. Eso, si tú tienes un objetivo en la vida, no quitas la vista del objetivo. Tú quieres ser doctora, tú vas a ser doctora. Pero no te distraigas viendo las piedras del camino. Siempre va a haber. Va a haber alguien que te mete el pie, va a haber alguien que aventó una piedra, va a haber... No, hombre, ni te distraigas ni los tomes en cuenta. Tú a tu objetivo y lo logras. No pasa nada.
Nomás no se desanimen y no se distraigan y lo logran. Ay, pues, muchas gracias por la entrevista y por los consejos. Toda la suerte del mundo y ya te veré como mi colega. Ay, muchas gracias. Ándale, nos vemos pues. Bye.